Quisiera por favor pedirle que me acompañe, abra su Biblia conmigo. Me gustaría que tenga su Biblia abierta en el texto que vamos a estudiar hoy, porque es un texto en la realidad un poco complejo. A ver si le podemos caer atrás al pasaje. Entramos hoy en una nueva sección de la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Entramos hoy en una nueva sección. Habíamos estado considerando los deberes que se desprenden de nuestra salvación. Ahora vamos a comenzar a hablar de nuestra misión como peregrinos y extranjeros en este mundo. Y eso es a lo que Pedro nos introduce en el capítulo número 2, desde el versículo número 4 al 10. Así que si me puede acompañar allí, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, Señor, nosotros necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gracia en este momento en que nos exponemos a tu palabra. Sabemos, Señor, que solo con la iluminación de tu Espíritu nosotros podemos ser conducidos a todo el consejo tuyo y ser edificados en ella. Habla tú pues a nuestros corazones, dirige toda palabra, que toda palabra sea sazonada con sal, con gracia, para la edificación de tu iglesia y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué no somos inmediatamente llevados a la presencia de Dios una vez venimos a Cristo? Si efectivamente, como la palabra de Dios enseña, estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor que esta vida, y los gozos y placeres que experimentaremos allá son mucho más grandes que cualquier gozo y placer de esta vida. ¿Por qué Dios nos deja aquí? ¿Por qué no somos arrebatados como Elías o traspuestos como Enoc en el momento que nosotros creemos? ¿Por qué somos dejados? Esa pregunta se complica un poquito cuando usted lo pone en un contexto de sufrimiento, porque por supuesto cuando todo está bien en nuestra vida, cuando no hay causas de dolor y de amargura, nadie se quiere ir con el Señor, nadie. Incluso con mucha frecuencia ni queremos que el Señor venga. Eso pasa sobre todo con los jóvenes, como le iba diciendo. Háblale a un joven ¿tú quieres que el Señor venga? La mayoría no quiere que Él venga. Ellos tienen otros planes por el medio, claro, porque la vida todavía es bella en ese momento. Todo se ve con esperanzador y con un gran futuro. Pero ¿y qué de creyentes que sufren? Como era el caso de estos hermanos a los cuales Pedro le escribe. Como nosotros hemos dicho muchas veces, y usted me ha oído decir, la palabra más frecuente en esta carta es sufrimiento. Muchas formas de esa palabra. Porque eran hermanos que estaban sufriendo, eran hermanos que estaban siendo perseguidos, abusados, ultrajados, en muchos casos estaban siendo apresados y despojados de sus bienes. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor simplemente no se los llevaba a la presencia de Él, donde iban a estar mejor que la condición en que estaban? Bueno, la respuesta a esa pregunta es la que Pedro nos da en estos versículos que nosotros hemos leído. Desde el capítulo número 2, versículo 4 al 10, Pedro nos introduce en nuestra misión como creyente en este mundo. Si usted se fija, ahí específicamente
dos versículos que son relevantes, dos frases que son claves, que son el centro de esta sección. Está específicamente, mire su Biblia, en el versículo número 5, al final del versículo número 5 y al final del versículo 9. Allí Pedro nos está hablando de cuál es nuestra misión, por qué estamos aquí, para qué somos dejados en este mundo. Y él dice allí, al final del versículo 5, agárralo ahí, creyente, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la primera parte de nuestra misión. Y mira el final del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas dos cosas condensan todo el sentido, todo el propósito de la vida en este mundo, sobre todo para un creyente. Mira qué sencillo. La pregunta que los filósofos le ha roto la cabeza por los siglos y las edades. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Mírala ahí. ¿Para qué estamos aquí? Sobre todo nosotros que hemos sido salvados en Cristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es tu misión. Ese debe ser el propósito de tu vida. Y déjeme decirle, eso es una verdad realmente liberadora. Esa es una verdad que debe quitar un peso de encima de nosotros, porque es una verdad que nos libera de una de las cadenas más pesadas que cargamos los hombres, los paradigmas sociales y culturales que llevamos encima. ¿Tú sabes lo que significa eso, mi hermano? Eso significa que tú no eres un fracasado si no llegaste a completar una carrera universitaria. Eso significa que tú no eres menos hombre o menos mujer porque no te casaste. Eso significa que tu familia no está incompleta si tú no llegaste a tener hijos. Porque el propósito último de tu existencia en este mundo no es hacer una carrera y hacer dinero. No es casarte y tener hijos. El propósito tuyo es eso. Ofrecer sacrificio espiritual a Dios por medio de Cristo y anunciar las virtudes de aquel que te llamó de la tiniebla a la luz admirable. Y eso tú lo puedes hacer, no importa tu condición social. No importa tu estatus civil, no importa el contexto familiar, no importa el grado de escolaridad. Si tú estás en Cristo, y ese es el punto que Pedro quiere enfatizar allí, en Cristo tú estás capacitado para cumplir con esa misión. Y mire, no estoy diciendo obviamente que está mal perseguir esa cosa. No estoy diciendo que está mal que usted desee incluso casarse y tener hijos, hacer una carrera, claro que no. Pero aún eso, como cristianos, nosotros tenemos que entender que no es un fin en sí mismo. Esos deben ser simplemente medios a través de los cuales yo cumpla mi misión en esta tierra. Y de hecho, esa es la manera como está construido, no solo este pasaje, sino el resto de la carta. Si usted mira en el libro de su Biblia, el epístola de Pedro, esta sección que nosotros comenzamos hoy es la introducción al resto de la carta. Él lo que está haciendo aquí es sentando la plataforma para todo lo que él va a hablar después. ¿De qué él nos va a hablar? A partir del versículo 11, él va a empezar a presentar una serie de contextos o de roles en los cuales tú puedes verte. Él va a hablar de nuestro rol hacia la sociedad y el gobierno. Él va a hablar de nuestro rol como empleados, le habla a los criados. Él va a hablar de nuestro rol como esposas, como esposos. Él va a hablar de contextos en que somos tratados injustamente, de contextos en que recibimos persecución. Él va a hablar de la relación de uno con otro en la iglesia. Pero en todos esos contextos que él va a mencionar y que nos va a decir cómo debemos comportarnos, lo que él nos está diciendo es cómo yo voy a cumplir esta misión de anunciar, de ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo y anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Entendió la idea? ¿Entendió cómo que está construido esto? Hoy y la semana que viene nosotros vamos a sentar la plataforma sobre la que se sustenta todo lo que él va a decir después. Hoy él nos va a plantear la misión y nos va a decir cómo Dios nos capacitó, nos equipó, nos preparó para esa misión, para entonces decirnos, hasta que terminemos el libro, cómo cumplir esa misión como esposa, cómo cumplir esa misión como esposo, cómo cumplir esa misión en cada situación en que tú te puedas ver en la vida. Esa es la manera, como siempre. Como vimos que él lo hizo antes, como hemos dicho muchas veces que los escritores hacen, él nos va a decir a partir del versículo 11 qué están los imperativos. A pesar de que en nuestra Biblia usted puede ver un imperativo que está
ahí donde dice sed edificados en el versículo número 5, eso en realidad no es un imperativo en el original. No hay imperativos ahora. Otra vez volvimos a los indicativos. Otra vez vamos a hablar primero de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho, cómo Dios nos capacitó. Y a partir del versículo 11, entonces van a empezar los imperativos otra vez. Porque Dios ha hecho esto, entonces hace esto en las diversas situaciones. Así que esa es la manera como está diseñado el pasaje. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en la primera parte de nuestra misión, específicamente los versículos 5 y 6. Y vamos a hablar de nuestra misión, de como peregrinos y extranjeros, nosotros vivir de tal manera que presentemos sacrificios espirituales a Dios, agradables, por medio de Cristo. Eso es lo que nos vamos a limitar a tratar. Y cómo Dios, obviamente, que es el énfasis del pasaje, nos preparó, nos capacitó para eso. Usted sabe que la Biblia es clara cuando enseña que Dios busca, que Dios procura la adoración de su pueblo. De hecho, el Señor se lo dijo a la samaritana en Juan 4:23, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y agárrala ahí, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios desea, busca la adoración de su pueblo, pero ese buscar allí no es solamente el deseo de Dios. La idea no es solamente que Dios quiere esa adoración, sino que Dios está propiciando las condiciones para esa adoración. Esa es la idea. Dios busca la manera de proveer a su pueblo lo que necesita para que le adore. Y por eso que usted ve que en el Antiguo Testamento Dios le dio un sistema de adoración muy específico al pueblo de Israel, muy detallado. Dios le dijo exactamente dónde debían adorarle, el lugar de adoración, que era mientras caminaban en el desierto en el tabernáculo de reunión. Era el tabernáculo de reunión porque el hombre se reunía con Dios allí para adorarle. Luego, cuando estaban bien establecidos en la nación de Israel, en la tierra de Canaán, entonces le dio el templo en Jerusalén, que vino a ser una vez más el lugar de reunión, y cada cierto tiempo todo el pueblo era convocado a reunirse allí a adorar a Dios. Dios proveyendo las condiciones, inclusive asombroso. Dios le decía, no te preocupes, deja tu casa ahí, que nadie te la va a llevar, yo me voy a asegurar. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Que los israelitas viajaban muchísimos kilómetros y dejaban las casas vacías y los ganados sueltos y toda la cosa, y llegaban y ahí estaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba proveyendo las condiciones para que ellos le adoraran. Pero Dios no solamente le dijo el lugar, sino que Dios estableció una línea sacerdotal, una casta de hombres que se iba a encargar de oficiar esos servicios, que eran los sacerdotes, que tenían la función de administrar en nombre del pueblo esos sacrificios delante de Dios. Y les dio detalles de todas las maneras. Le dijo los días que tenían que adorar, le dijo los sistemas específicos, las adoraciones, las ofrendas específicas. Todo Dios se lo dio en detalle. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo adorara de una manera que fuese agradable a Él. Sin embargo, nosotros sabemos que todo ese sistema de adoración del Antiguo Testamento no era más que una sombra, no era más que una imagen del verdadero sistema de adoración que Dios iba a establecer por medio de Cristo que nosotros tenemos hoy. Por eso, como siempre hemos dicho, mi hermano, nosotros vivimos en un mejor periodo que lo que vivieron en los tiempos bíblicos, sobre todo los del Antiguo Testamento. Ellos tenían la sombra, ellos tenían la imagen, ellos tenían la figura. Nosotros tenemos la realidad al sistema de adoración que agrada a Dios, que Él quería presentar. Y eso es precisamente lo que Pedro hace aquí. Pedro, por una serie de analogías, esto es hasta poético este pasaje, porque él es una serie de metáforas y analogías asombrosas, lo cual de hecho dificulta el pasaje, pero para mostrarnos cómo en Cristo eso que era sombra en la antigüedad se vuelve una realidad espiritual, siendo o teniendo nosotros el verdadero sistema de adoración que agrada a Dios, por lo que podemos presentarle a Dios sacrificio agradable por medio de Cristo. Y si usted mira conmigo, hay específicamente tres cosas que Él nos señala allí. Él nos deja ver que en Cristo nosotros tenemos el verdadero lugar de encuentro con Dios. El verdadero lugar donde Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él. Como dijimos, en la antigüedad estuvo el tabernáculo de reunión y luego estuvo el templo. Hoy el lugar de reunión con Dios ya no es un edificio hecho de manos humanas, sino que es un edificio de piedras vivas. Es la iglesia. El lugar de reunión con Dios es la iglesia. Yo sé que para muchos oyen eso y dicen, no estamos hablando de lo mismo, porque muchos de nosotros pensamos en iglesia. Cuando pensamos en iglesia, ¿qué pensamos? Estas paredes, aquí no son cuatro, pero estas paredes que están aquí. Y usted ve que nosotros hablamos incluso en esos términos. Vamos a juntarnos a la iglesia a las 4 para ensayar.
Usted ha dicho eso, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, usamos ese tipo de expresiones, pero en realidad está mal usada. Porque la iglesia no es eso, no es este edificio. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros. La iglesia, de hecho, el mismo término iglesia, eso es lo que implica un grupo de gente reunida, un grupo de gente llamada afuera. Dios ha diseñado que el lugar de encuentro con Él, el lugar de adoración que Él le agrada, es la reunión de su pueblo, aunque sea bajo una mata. Pero donde quiera que el pueblo de Dios se reúne, ellos constituyen, dice Pedro aquí, la casa de Dios, el lugar donde Dios viene a morar para ser adorado. Y quiero especificar que él no está hablando allí, porque eso también está en la Biblia, del creyente de manera individual como el lugar de la morada de Dios. Eso es verdad también. Nosotros constituimos la morada del Espíritu Santo y en virtud de eso somos también la casa de Dios de manera individual. Pero Pedro está hablando aquí de manera colectiva. La iglesia reunida constituye la casa espiritual de Dios donde Dios desciende para ser adorado por su pueblo. El apóstol Pablo usa esa misma analogía en Efesios capítulo número 2. Si usted lo quiere buscar en su Biblia, en Efesios 2, 19 al 22, es un pasaje análogo a este. Es un pasaje paralelo, presenta la misma idea, quizá un poco más clara de lo que Pedro está diciendo aquí, pero dice Pablo allí en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, miren las mismas ideas de Pedro, Jesucristo mismo, de quien todo el edificio, ese edificio es la iglesia, el cuerpo de creyentes, de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, o sea, a ti también te añadieron como un bloque más, para morada de Dios en el Espíritu. Una vez más, ¿cuál es la idea? Hoy nosotros tenemos el verdadero lugar de adoración a Dios. ¿Cuál es ese? Donde se reúne el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios está reunido, se constituye la casa de Dios y Dios viene a recibir la adoración de su pueblo. Ahora, el énfasis del apóstol Pedro en este pasaje es cómo Dios obró para constituir esa casa, ese edificio espiritual donde se le adorara. Y él, como les dije, vamos a ver si nosotros podemos seguirle la idea aquí a Pedro, porque hay unos brincos de pensamiento, le digo, esto es difícil de bosquejar para todo el mundo, pero la idea es esta: ¿cómo Dios constituyó esta casa? Todo comienza cuando Dios pone una piedra en Sión. Mucha analogía, mucha metáfora, mucha figura, vamos a ver si lo agarramos. Dios pone una piedra en Sión, en Jerusalén. Eso es simplemente una alusión a que mandó el Mesías. Él cita en los versículos 6 y 7, Isaías 28 y Salmo 118, donde Dios hablaba del Mesías como una piedra, una piedra. Y él está diciendo, Pedro toma esos versículos y nos dice, Dios mandó su piedra que había prometido a Sión, a Jerusalén. Mandó al Mesías prometido. Pero ¿qué sucede? Dice el verso 4, esa piedra fue rechazada de los hombres. Los hombres miraron la piedra que Dios les mandó y dijeron, no, esta piedra no nos gusta. Y la botaron, como mucha gente hace hoy. Por eso él no habla necesariamente de los hombres de su tiempo, aunque eso es verdad. Él está hablando piedra desechada de los hombres en sentido general. Miraron a Cristo y dijeron, este no es el Mesías que queremos. Este no es el Salvador que queremos, como dice mucha gente hoy. No, yo no quiero aceptar a Cristo como Salvador. Desecharon la piedra que Dios le mandó, la tiraron en el basurero del Gólgota, la clavaron en una cruz diciendo, no queremos ese Mesías, no queremos ese Salvador. Todavía más eligieron a un delincuente antes que a esa piedra preciosa que Dios le había mandado. Típico de nosotros los seres humanos. Escogemos lo malo en vez de lo bueno. Escogemos el camino del pecado que destruye nuestra vida, que marca nuestra vida, que nos condena, en vez del Señor que nos está ofreciendo una vida de gozo, paz y plenitud en Él. Típico de los hombres. ¿Qué hicieron estos hombres? Dios puso su piedra en Jerusalén y ellos la desecharon. Y ellos la tiraron en ese basurero del Gólgota. Pero como esta piedra, dice Pedro, versículo 4, esta piedra que fue rechazada no era una piedra, era la piedra escogida, la piedra preciosa, la piedra sobre la que Dios iba a edificar su casa espiritual en la cual habitar. Y es por eso que Dios no la deja tirada, no la deja en humillación, sino que la levanta de los muertos y la constituye, dice Pedro, en una piedra viva. Una piedra que tiene vida en sí mismo, una piedra que puede dar vida a otros. Y no solamente eso, nos dice en el versículo 6, lo convierte en la piedra angular.
en la piedra sobre la que se iba a edificar y a partir de la cual se iba a edificar esa casa espiritual. Le tengo una imagen que le van a poner en unos minutos para que nosotros entendamos un poquito esa idea de la piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? Eso que usted ve allí. Era la primera piedra que se ponía antes de una edificación en ese tiempo. Era una piedra, no iba en el centro, no iba abajo, iba abajo pero en una esquina. Pero iba en una esquina porque era la piedra a partir de la cual se iban a tirar todas las líneas para hacer el edificio. Ella iba a marcar hacia dónde iba a subir, hacia dónde iba a ir a la derecha, hacia dónde iba a ir a la izquierda. Esa es la piedra que regulaba todo. Le leo una cita de un autor sobre esto. Dice: la figura del templo, Cristo es la piedra del ángulo, que era la primera en colocarse en una esquina del cimiento de la construcción. Se ubicaba con mucho cuidado para que orientara correctamente todo el edificio. A base de esa roca, los albañiles tendían los hilos para que las paredes quedaran rectas y las esquinas quedaran a escuadra. De la misma manera, nuestro Salvador es la norma, el maestro y guía para que el edificio espiritual se construya según el diseño divino. Así que Dios mandó a su Mesías, la roca escogida, que aunque desechada por los hombres, fue resucitada, roca viva, y fue puesta como el cimiento del edificio. Pero entonces Dios empieza a trabajar en nosotros. Y Dios abre nuestros ojos. La tendencia natural del hombre es a rechazar la piedra, porque ama más el pecado. Pero Dios abre nuestros ojos para, como dice Pedro en el versículo 7, para vosotros lo que creéis. Él es precioso. Dios abrió nuestros ojos a la gloria de Cristo, para ver a Cristo como glorioso, como valioso, para verlo como la piedra que faltaba en nuestra vida. Y eso es algo que yo siempre le he dicho. Por eso yo no creo en gente que se convierte a regañadientes. Sí, está bien, hombre, ya, yo me voy a convertir. No, mi hijo, tú no te has convertido nada. El que se convierte de verdad, se convierte porque ve a Cristo como lo más grande. No una cosa de, ya está bien, no, es, wow. Bueno, el Señor lo comparó como el mercader que consigue una perla de gran precio. Como aquel que encontró un tesoro que valía tanto que vendió todo lo que tenía. Y de eso se trata, eso es lo que está hablando Pedro. Dios transformó nuestro corazón, abrió nuestros ojos espirituales para, como dice Pablo por otro lado, viéramos la gloria de Dios en la faz de Cristo y lo vimos precioso y lo vimos como lo más valioso. Y déjeme decirle, en ese contexto que estaba Pedro, era necesariamente así. Porque decir que tú eras cristiano ahí era tirarte una sentencia de muerte. Ahí nadie se convertía a regañadientes. Todo el que se convertía porque entendía que Cristo valía más que su vida. Que Cristo era tan valioso que si me van a matar por ser cristiano, que me maten. A ese punto era. Y eso es lo que el Señor hace. Abre nuestros ojos, vemos a Cristo como glorioso. Entonces se cumple el versículo 4 donde inicia: nos acercamos a Dios. Venimos a Dios por la obra de Cristo. Nos acercamos a Cristo, entramos en una comunión con Él. Esa es la idea de esa palabra. Esa palabrita que usted la ve tan sencilla allí, acercarnos a Él, tiene que ver con entrar en una relación de intimidad. No es solamente acercarse a ver. Qué interesante. Es comunión, es intimidad, es entablar una relación. Él está describiendo, como le dije, en términos poéticos la conversión. Dios nos capacita para hacer ese edificio, primero plantando el cimiento por la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la zapata, esa es la piedra angular sobre la que iba a edificar su iglesia, para luego entonces abrir nuestros ojos a la gloria de ese Salvador y que nosotros viniéramos a tener comunión con Él. Ahora, en ese momento, cuando nosotros venimos a tener comunión con Él, pasa algo interesante. Versículo 5. Mire del 4, acercándoos a Él, piedra viva, un paréntesis, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y gloriosa. Pero la idea es esta: acercándoos a Él, piedra viva, vosotros también como piedra viva. Otra analogía, otra metáfora. ¿Qué pasó? En el momento que yo veo a Cristo glorioso, entablo una comunión con Él, yo soy convertido en una piedra viva también. Nosotros venimos, como dice la palabra por otro lado, a ser hechos partícipes de la naturaleza de Cristo. Otra cosa que hemos enfatizado mucho aquí: convertirse no es tomar una decisión. Convertirse no es ni siquiera ser salvo, un ticket de entrada al cielo. Es una obra sobrenatural de Dios, donde Dios cambia la naturaleza del individuo y pasamos a tener la naturaleza de Cristo. Y eso es lo que le está diciendo. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y entramos en la comunión con esa piedra viva, nosotros pasamos a tener vida espiritual también. Pasamos a tener la naturaleza de Cristo, o si usted lo quiere, para seguir la analogía, pasamos a ser del mismo material. Ahora, ¿con qué propósito? Precisamente para que nosotros pudiéramos ser unidos como una piedra de ese mismo edificio
a esa roca e ir edificando la casa de Dios. Esa es la idea. Dios nos trae a Cristo, abre nuestros ojos, murió el Salvador, resucitó, abre nuestros ojos, vemos la gloria de Cristo, venimos a Él, automáticamente somos convertidos en la misma naturaleza, en la misma esencia, en la misma vida espiritual, y somos unidos a Él, y juntos se van uniendo piedra sobre piedra hasta que forma este edificio en el cual Dios ha decidido que se le adore. Ahora, yo no quiero que usted se me pierda en todos los detalles doctrinales que acabamos de ver, que son muchos y profundos. El énfasis de todo esto es este: el lugar que Dios quiere que le adore, que le ofrezcamos sacrificios espirituales principalmente, aunque no únicamente, es este. Es en la congregación del pueblo de Dios. Es cuando la iglesia, los llamados, están reunidos fuera. Y el énfasis, mis hermanos, que quiero hacer, la importancia de esto, es que nosotros tenemos que entender el valor que esto tiene. Mire, yo conozco gente por ahí, gente de que cristianos sin iglesia. Eso no existe, eso no existe. Cristianos que no tienen un cuerpo local al que pertenece, eso es una contradicción. El cristiano tiene que pertenecer a una iglesia local, porque para eso se nos llamó. Dios, a pesar de que nosotros podemos tener una comunión personal con Él y una adoración personal, eso en ninguna manera sustituye esto. El contexto de la iglesia reunida, este es el lugar donde Dios ha prometido estar de una manera especial, ¿o no? El mismo Señor que dijo que iba a estar con nosotros de manera individual todos los días hasta el fin del mundo, ese mismo Señor dijo: cuando hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Él prometió una presencia especial cuando estamos reunidos. Y la Biblia hay muchos pasajes que hablan sobre eso, usted lo conoce. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti. Está hablando al pueblo, a la nación, al pueblo de Dios reunido. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios se deleita en su pueblo reunido adorándole. Eso es lo que está diciendo. Ese callará de amor es Dios embelesado, como decimos nosotros. Wow, míralo ahí. Míralo ahí, los que yo salvé, todos juntos adorándome. Esa es la idea. Callará de amor, se gozará sobre ti. Otro pasaje que usted conoce, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para seguir el corito, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto, mis hermanos, tiene un valor que no se puede sustituir. Y penosamente le digo, hoy hay una filosofía de gente que no tiene iglesia. No, yo soy cristiano, yo tengo mi relación personal con el Señor. Eso no existe. Déjeme leerle una cita de este autor que dice lo siguiente: cristianismo es comunidad. El cristiano individual encuentra su verdadero lugar solo cuando es edificado en un edificio de gente. La religión solitaria queda descartada como una imposibilidad. Los francotiradores cristianos, dice él, que quieren ser cristianos, pero se consideran por encima de eso de pertenecer a una iglesia visible en la tierra, en cualquiera de sus formas, son sencillamente una contradicción de términos. Dios quiere que le adoremos en comunidad. Dios quiere que formemos parte de un cuerpo local. Pero esto también, mi hermano, tiene una aplicación importante. Precisamente, valga la redundancia, la importancia de estar presente en la adoración. Que hay hermanos que a veces no lo ven, hermano, no te vi en el culto. Yo lo vi por internet. Hermano, eso no sustituye esto. ¿Usted sabía eso? Eso de que la iglesia virtual, eso no existe. Eso hay por ahí, eso no existe. Todo creyente tiene que pertenecer a una comunidad y tiene que adorar de manera presencial. Esto no se cambia, esto no cambia. Esto nunca se compara a usted adorar desde su casa viéndolo por la computadora. Una vez más, tenemos ese recurso, pero lo tenemos no para que sustituya la congregación, sino para que sea un medio para que en un momento dado, cuando usted no puede congregarse por la razón que sea, usted pueda estar con su pueblo desde allá. Pero nunca va a sustituir esto. Nunca, porque, es más, incluso hasta la práctica, usted y yo lo sabemos, mi hermano. Usted está viendo el culto por internet, se para como 20 veces, va al baño, se para a beber agua. Déjame buscar un refresquito, porque el mensaje está bueno. Vamos a poner un refresquito para verlo. Hasta se pone a fregar los tratos del desayuno, lo que lo voy oyendo, yo lo voy oyendo. Usted y yo lo sabemos. Entonces, Dios quiere que le adoremos aquí, que le adoremos en comunidad, que le adoremos presencial, todos juntos. Él se agrada con eso, o sea que nunca va a sustituir ni la adoración personal,
o puede ser sustituido por la adoración personal ni por un culto a distancia a través del internet. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, Pedro no solamente nos enseña que en Cristo tenemos el lugar de reunión, la iglesia donde el pueblo se reúne, una vez más como le dije, así sea bajo una mata. Los creyentes, la iglesia que se reúne abajo de la mata es Javilla, esa es la iglesia. Y ahí está Dios presente. ¿Por qué? Porque no es la pared, es la gente. Ese es el edificio espiritual. Dios ya no es adorado en un edificio de concreto, como mucha gente, aún hay iglesias cristianas que usan eso. Dicen, yo voy a ir a orar al templo. ¿Quién dijo que usted necesita orar en el templo? Ahora, si es la oración colectiva de la iglesia, eso es otra cosa. Pero oración individual es lo mismo que usted la haga aquí que la haga en su casa. Pero la oración colectiva es otra cosa, porque estamos hablando de esto, del pueblo de Dios reunido, donde está la presencia especial de Dios. Pero una vez más, volviendo a Pedro, no solamente en Cristo tenemos el lugar que Dios quiere que se le adore, la iglesia, sino que tenemos el verdadero sacerdocio que honra a Dios. Y Pedro nos dice allí, fíjese cómo él cambia la figura, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hace un cambio ahí, un corte patelito, como decimos aquí cuando la gente está manejando, porque obviamente la realidad espiritual es tan grande que ninguna figura puede agarrarla. Pasamos de ser el edificio donde Dios viene a morar y ahora, ¡pum!, somos los sacerdotes que están sirviendo en el edificio. Esa es la idea. Nosotros somos constituidos los creyentes, el sacerdocio que Dios ha impuesto hoy para que le adore. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era algo hereditario, pertenecía a un grupo particular dentro del pueblo. Pertenecía no solo a los levitas, sino a la familia de Aarón dentro de los levitas. Era algo por herencia. Si usted era de la tribu de Leví, automáticamente usted era levita, que eran los ayudantes de los sacerdotes en el templo. Pero si usted era hijo de Aarón, descendiente de Aarón, de la familia, de la casa de Aarón, usted automáticamente nació sacerdote y tenía su misión de servir en el templo y oficiar los sacrificios a Dios. Si ese sistema todavía estuviera vigente, no hubiera sacerdocio hoy. De hecho, ¿qué es lo que pasa con los judíos hoy? Los judíos que han sido restaurados como nación y han tratado de restaurar su sistema religioso, no han podido comenzar el sacerdocio por una sencilla razón. Porque ellos no tienen ya las genealogías y ellos no saben quiénes son los descendientes de Aarón. Y nadie, créame, va a osar decir, yo creo que yo era, yo creo que yo soy. ¿Usted sabe por qué? Porque las pocas gente que intentaron usurpar el sacerdocio en la Biblia no le fue bien. Usted conoce casos de eso, ¿verdad? Gente que en la Biblia quiso usurpar el oficio de sacerdote. ¿Cuál fue el primero? El número ahí, en primero que se le ocurrió. Acabando de decir, los sacerdotes son los hijos de Aarón. Y viene uno y dice, no, pero espérate una cosa. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay nadie más importante que nadie. Así que nosotros podemos ser sacerdotes también. Y Moisés le dijo, bueno, pues agarren ahí los utensilios y caminen. Métanse ahí a ofrecer sacrificio, a ofrecer incienso. Y Dios le dijo, Moisés, échate un chin para el lado. Un chin más, un chin. Ok, ahí. ¡Wow! Y se abrió la tierra y se lo tragó. Ese fue el primero que quiso inventar. Coré y su pandilla, usted lo sabe. 250 gente fue la rebelión. Y se abrió la tierra y se tragó la cabecilla y los otros 250 bajó fuego del cielo y lo consumió. Y de una vez Moisés dijo, ¿alguien más quiere lesiones? A ver si quieren aspirar. No, nadie quería. Pero más adelante en la historia tenemos otro caso, que fue el de Saúl. ¿Por qué fue desechado Saúl como rey? Porque él se tomó la atribución de ofrecer sacrificio porque Samuel no llegaba. Y se me están desertando los hombres. No, hombre, eso mata un chivito ahí, eso lo hace cualquiera. Pasa el cuchillo. ¡Guau! Ese le fue mejor porque a Coré se lo tragó la tierra. Esta nada más le dijeron, te deseché como rey, porque usurpó el puesto de sacerdote. Y luego tenemos en la historia bíblica el caso del rey Usías, uno de los reyes buenos, de hecho, uno de los reyes que hizo más reformas, pero como todos los hombres buenos en la Biblia, usted le ve el cobre después, la metía de pata. La Biblia no esconde eso. Quiere mostrar que aún los hombres buenos metían la pata, porque nada más hay un justo que es Cristo, el único. Y al rey Usías se le ocurrió que él iba a ofrecer sacrificio, pues yo soy rey porque yo no puedo. Mire, caramba, pasa, ven. Y se metió con un incensario. Y dice la Biblia, lepra le vino inmediatamente y murió leproso. Así que ningún judío hoy se le va a ocurrir, yo creo que sí, que yo era descendiente de Aarón, póngame los trajes, que yo voy a oficiar. ¿Usted cree? No, ellos no van a inventar con eso. Por eso ellos no han podido restablecer el sacerdocio. Pero nosotros no tenemos ese problema hoy.
Porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes por medio de otra casta sacerdotal que es de hecho anterior y superior a la casta levítica. Somos sacerdotes por medio de aquella línea que Cristo es sumo sacerdote de Dios. ¿Según cuál? ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Tú y yo somos sacerdotes en virtud de nuestra unión con Cristo. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú y yo, al estar unidos a la piedra viva y a ser hechos partícipes de su naturaleza, venimos también a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y por lo tanto nosotros todos estamos capacitados para entrar en la presencia de Dios y ofrecer sacrificios espirituales. Y esa es la idea. Ahora fíjense que la demanda para el sacerdote y para que el sacrificio fuese acepto no era solamente que tenía que venir de la línea correcta, en el caso del Antiguo Testamento la línea de Aarón, sino que una demanda era que el sacerdote fuese santo. De hecho, en la mitra, que era el gorrito que tenía el sacerdote, había una plaquita de oro aquí con una frase. ¿Usted sabe lo que decía? Santidad a Jehová, decía. Porque el sacerdote tenía que entender que el asunto no era pararse allí y matar un chivo. El que hacía eso tenía que hacerlo de manera santa. Eso era un oficio santo. Ahora, por supuesto, como el sacerdocio del Antiguo Testamento era hereditario y no tenía nada que ver con las cualidades personales del individuo, usted sabe que eso no se cumplía con frecuencia. Habían sacerdotes que eran unos delincuentazos. Usted sabe casos de la Biblia como quién. Como los hijos de Elí. La Biblia dice literalmente eran hombres impíos, sin embargo eran sacerdotes y estaban ahí oficiando. ¿Usted cree que Dios se agradaba de eso? No, pero estaban ahí. Ahora Pedro dice, nosotros en virtud de nuestra unión con Cristo no solamente tenemos la casta, la línea según el orden de Melquisedec por nuestra unión con Cristo, sino que tenemos el atributo esencial de un sacerdote, que es la santidad. Hemos sido hechos santos, no porque no pecamos, sino en virtud de nuestra unión con Cristo. Cristo pagó nuestro pecado en la cruz, anuló nuestra deuda. No hay pecado delante de Dios y encima de eso nos imputó su justicia perfecta. Somos santos a los ojos de Dios. Y el punto, mis hermanos, es que todos nosotros hemos sido capacitados por Dios. Dios no solamente constituyó, no que tenemos que viajar a Palestina para adorarle, no, donde quiera que su pueblo se reúne, ese es el lugar donde Dios quiere ser adorado, y nos constituyó a cada uno como un sacerdote. Fíjese que sobre pasajes como este que se apoya la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Quiénes son sacerdotes en la iglesia de Dios, de Cristo? ¿Quiénes? Todos los creyentes. Es una aberración doctrinal, óigame, es una aberración doctrinal decir que estos son los sacerdotes y estos son los cristianos. Eso no existe. Todos los cristianos hoy, en virtud de nuestra unión con Cristo, somos sacerdocio santo para Dios. Todos estamos llamados a ministrar sacrificios espirituales en la casa de Dios, que es la iglesia. Todos estamos llamados a servir a Dios. Absolutamente todos hemos sido capacitados y llamados, y se nos ha dado la misión de servir a Dios. Ahora, volviendo a pasaje, finalmente, no solamente en Cristo nosotros tenemos el lugar de adoración que Dios quiere, el edificio espiritual, la iglesia, el pueblo de Dios reunido. No solamente tenemos la casta sacerdotal y la santidad necesaria para ofrecer los sacrificios, sino que dice Pedro que nosotros podemos ofrecer sacrificios que son agradables a Dios por medio de Cristo. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Bueno, bajo la antigua dispensación, ¿qué ofrecían los sacerdotes antes? Eran sacrificios animales. Sacrificaban corderos, sacrificaban becerros, habían otros sacrificios, otras ofrendas. En realidad, sacrificios solamente eran animales, pero habían otras ofrendas, pero lo que eran sacrificios eran animales. Sin embargo, nosotros no estamos llamados hoy a hacer sacrificios de animales por una sencilla razón. ¿A qué apuntaban todos esos sacrificios? Todos esos animales que eran degollados, ¿a qué apuntaban? A Cristo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo, nuestro Redentor, ofreció el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, al que todos los demás apuntaban, al que todos los demás señalaban, de tal manera que nosotros no tenemos hoy que hacer sacrificios animales. Nuestra misión, dice Pedro, es hacer sacrificios espirituales. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, le voy a decir primero lo que no es.
Porque muchos de nosotros pensamos que cuando se habla de espiritual en la Biblia, estamos hablando de inmaterial o de etéreo. Pensamos que espiritual significa que algo como de fantasma, sí, pero eso no tiene nada que ver con eso. De hecho, la Biblia dice que todos los creyentes somos espirituales, hombres espirituales, y usted y yo tenemos cuerpo. Igualmente, cuando la Biblia dice que tendremos un cuerpo espiritual, no quiere decir que vamos a ser fantasmas en el futuro. Vamos a tener un cuerpo físico, pero espiritual. ¿Qué es espiritual? Sencillamente, mi hermano, espiritual lo único que significa es relacionado con el Espíritu. Eso es todo, relacionado con el Espíritu de Dios. ¿Y en qué sentido? Cuando hablamos de esto, de espiritual, lo que tiene que ver con la vida cristiana, y quiero que te lo tenga claro, ¿qué es una actividad espiritual para un creyente? 3 ingredientes tiene que tener, todo relacionado con el Espíritu. Para que una actividad sea espiritual tiene que ser hecha en el poder del Espíritu, en dependencia del Espíritu Santo. Tiene que ser hecha según la voluntad revelada del Espíritu, como el Espíritu ha dicho aquí. ¿Quién fue que reveló esto? ¿Quién fue que inspiró esto? El Espíritu de Dios. Tiene que ser hecho en el poder del Espíritu, dependencia del Espíritu. Tiene que ser hecho según la voluntad revelada por el Espíritu. Y tiene que tener el propósito por el cual el Espíritu hace todas las cosas, que es la gloria de Dios. ¿Usted me entendió? Los 3 elementos para que una actividad sea espiritual. Una vez más, no tiene que ver con que sea algo inmaterial. Es algo que es hecho en el poder del Espíritu, es algo que es hecho según las normas establecidas por el Espíritu y los parámetros del Espíritu, y es algo que es hecho para la gloria de Dios, que es el propósito por el cual el Espíritu hace todas las cosas. Y cuando tú tienes esos 3 ingredientes, óyeme bien, mi hermano, porque esto es sumamente importante, cuando esos 3 ingredientes están presentes, lo que sea que tú haces es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. A eso es que él no quiere apuntar. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales agradables a Dios? De manera individual, absolutamente todo lo que tú haces, mi hermano, en tu vida, que tú lo hagas de esas 3 maneras. Y es por eso que, si usted todavía está como dudoso de lo que le estoy diciendo, Romanos 12:1, usted lo conoce, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, adoración racional. ¿Qué es el sacrificio espiritual del creyente? Absolutamente todo lo que tú haces con tu cuerpo, si lo haces así. Todo lo que tú haces con tus ojos, todo lo que tú haces con tus manos, todo lo que tú haces con tu pie, todo lo que tú haces, todo. Desde ver un programa de televisión puede ser un sacrificio espiritual a Dios. Beberte un vaso de jugo puede ser un sacrificio espiritual a Dios. Practicar un deporte puede ser un sacrificio espiritual agradable a Dios. Si tú lo haces, ¿cuáles son las 3 cosas? En el poder del Espíritu, conforme el Espíritu establecido en la palabra, y para la gloria de Dios, que es la intención del Espíritu. Mi hermano, esto es tremendo. El sacerdote de hoy no tiene descanso. ¿Usted me entendió eso? Los sacerdotes de antes tenían periodos. Me toca de tal a tal día. Tú siempre te labor. Cuando tú estás en tu casa desayunándote con tus hijos, tú estás ahí en ministerio. Cuando tú estás en tu trabajo, haciendo tu trabajo, allá donde tú trabajas en la empresa, ahí tú estás en el ministerio. Para el cristiano no existe lo secular y lo religioso. Toda nuestra vida debe ser una ofrenda, un sacrificio que presentamos a Dios, que será acepto si lo hacemos en Cristo y en el poder del Espíritu, según la norma del Espíritu y para la gloria de Dios. Y una vez más, aquí lo llevo al principio. Esto nos libera, mis hermanos. Eso quiere decir que tu vida santa como soltero, vivir una vida de soltero toda la vida, pero en santidad, es un sacrificio tan agradable a Dios como estar casado y vivir un matrimonio según los roles que Dios ha establecido. Tú no eres menos. Tú no tienes menos oportunidad de honrar y agradar a Dios. Criar a tus hijos en el temor de Dios es un sacrificio acepto, agradable a Dios, tanto como instruir los hijos de otros ahí en la escuela dominical, para que ellos puedan también agradar a Dios. Es un sacrificio igual. Administrar una compañía multimillonaria según las normas de Dios, lo cual es sumamente difícil, es un sacrificio tan agradable a Dios, espiritual, como poner una fritura en una esquina y hacerlo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo lo que tú haces de manera individual, si lo haces de esta manera, se constituye en un sacrificio que agrada a Dios por medio de Cristo. Ahora, sin embargo, recuérdese que Pedro está hablando aquí de la adoración colectiva.
Yo me fui a esa parte porque es importante que tú lo entiendas, cristiano. Tú eres un sacerdote y estás de servicio, ¿cuándo? Todos los días, 24/7. Tú eres un sacerdote llamado a ministrar a Dios en lo que sea. Hasta en beberte un vaso de agua. Que hermano me dice, ¿y cómo no se bebe un vaso de agua para la gloria de Dios? O piensa, hermano, ¿cómo tú te puedes beber un vaso de agua para la gloria de Dios? Empieza por reconocer que es una bendición que tú te puedes beber un vaso de agua fría. Qué bueno es Dios que me lo dio. Y ahí tú estás glorificando a Dios con eso. Pero Pedro está hablando aquí de manera colectiva. ¿Cómo nosotros como iglesia de manera colectiva, cuáles son esos sacrificios? Bueno, en la Biblia hay algunos. Les voy a que busquemos 4 versículos rápidamente que nos hablan de esos sacrificios específicamente. Yo estoy de acuerdo, consciente de que esos no son los únicos. Todo lo que como iglesia nosotros lo hacemos así. Como iglesia lo hacemos para la gloria de Dios, en el poder del Espíritu y con siguiendo las normas de Dios, todo se constituye en un sacrificio agradable a Dios. De la misma manera que usted puede tocar un instrumento ahí y que sea un sacrificio acepto, y tocarlo y que no sea un sacrificio acepto. No necesariamente porque usted toca un instrumento ahí usted está agradando a Dios, ¿usted sabía? Si usted no lo hace en dependencia del Espíritu, sino atento que yo soy el verdugo en esto, y no lo hace con una actitud correcta como la Biblia manda, y no lo hace para la gloria de Dios, sino para que me vean, como un hermano que me dijo, en la maestría y hablando entre los pastores, de que un hermano que fue, de que, mire pastor, yo quiero cantar especial, el hermano cantaba muy bonito. Yo quiero cantar, yo sé que yo debería de poner mi talento, pero mire, yo voy a cantar, pero yo quiero, ellos tenían así un lugarcito para los especiales, pero yo quiero que me pongan adelante, en el púlpito, y que apaguen todas las luces y me pongan una luz que venga así de frente. ¿Usted cree que eso va a agradar a Dios, que va a ser un sacrificio acepto agradable a Dios? No, mi hijo, es un despliegue de ego lo que hay ahí. Usted quiere agradar a Dios, hágalo para la gloria de Dios, pero de manera colectiva, vamos a buscar algunos versículos. Y esta es la parte práctica de esto, mis hermanos. En Hebreos 13:15, usted sabe lo que es un sacrificio acepto como iglesia espiritual agradable a Dios. El tiempo de alabanzas. Cuando nos reunimos aquí antes de la predicación y alabamos a Dios, mire cómo dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Cristo es la clave en todo esto. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Para Dios, ese momento cuando inicia el culto, cuando todos como un cuerpo cantamos y le damos gloria y lo exaltamos con nuestro, es un sacrificio agradable. Asciende a Él. Bueno, lo vimos ahorita que dice Sofonía, que Él calla de amor. Señores, callará de amor, literalmente, como cuando usted era así, los amores de las muchachitas de 12 y 15 años que se ponen y que, eso esa es la imagen que está dando de Dios deleitado. Sin embargo, mi hermano, mire, muchos creyentes menosprecian eso. ¿Qué hermano? Que llegan puntuales después de la alabanza. Puntuales, porque tú dices, no, a cualquiera le coge el hotel de un día. No, pero esa es la hora de llegar del hermano. Llega a esa hora, no lo espere antes. Y mire, yo me he acercado, hermanos, así, le he dicho, hermano, ¿y por qué tú no llegas más temprano? Mire, es una bendición para ti, porque, señores, eso sirve, no solamente que es agradable a Dios, que Dios se deleita, es que también prepara nuestros corazones, ¿o no? Uno viene de ahí con tanta cosa en la cabeza, y llegamos aquí y esas canciones empiezan a enfocar nuestra mente en Dios, a prepararnos, incluso para la palabra. Pero a mí me han dicho, hermano, como eso, no, pero yo llego antes de la prédica, que es lo importante. Que lo importante es la prédica nada más. Sí, quizá eso es muy importante y lo es ciertamente, pero Dios quiere que tú le adores en tu iglesia y que tú llegues temprano para que participes de toda la adoración. Pero no solamente eso, si usted mira Romanos 15:16, otra cosa que la Biblia nos presenta como un sacrificio agradable a Dios es cuando nosotros como iglesia nos involucramos en el evangelismo, en seguir añadiendo piedras a este edificio. Dice Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, oiga aquí, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo estaba consciente que cada persona que él traía a la congregación y se unía a la iglesia de Cristo y pasaba a ser una roca de ese edificio, una piedra viva de ese edificio espiritual que Dios está haciendo, se constituía en un sacrificio que le estaba presentando a Dios. ¿Y qué es lo que estamos diciendo, mi hermano? Dios no quiere simplemente que tú vengas y te sientes tú. Es que nosotros llenemos este lugar cada domingo de personas que traemos como un sacrificio.
Y tú lo puedes traer, mira, como Abraham presentó a su hijo que lo tenía ahí, no lo mate, pero tráelo y dile: Señor, yo te traje este invitado, yo te traje este amigo, yo te traje este compañero y te lo estoy presentando como un sacrificio agradable. Haz tú la obra ahora, glorifícate tú salvándola. Pero eso agrada a Dios. Cuando nosotros no nos conformamos con que ya nosotros estamos bien aquí, ya yo estoy en el edificio, ya yo soy un blog, mira, yo estoy en la ventana ahí cerca. No, Dios quiere que nos volquemos a seguir edificando su iglesia, a seguir añadiendo la piedra viva para que el edificio siga creciendo, para que llenemos este lugar y por fin hagamos la mezanina, que tiene ¿cuántos años ya en plano? Pero que nos llenamos, no la necesitamos. Lo que tiene la iglesia tiene, ya tú sabes. Pero si volvemos a la palabra, mire otro texto, Filipenses 4, versículo 18, otro momento de nuestra adoración grupal, de nuestra adoración congregacional, que se constituye en un sacrificio agradable a Dios, que Dios se deleita en eso, es cuando nosotros ofrendamos a Dios. Mire eso, Filipenses 4, 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Él está hablando de la ofrenda que ellos le enviaron para el ministerio. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, agárralo ahí, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Usted sabe que nosotros hemos tenido gente que nos ha criticado porque recogemos ofrendas, porque eso es visto con malos ojos en muchos contextos. Eso está mal, eso de pasar y recoger ofrenda entre la gente. Bueno, si yo estoy leyendo bien mi Biblia, quizá le moleste a alguna gente, pero para Dios eso es olor fragante, sacrificio acepto, agradable. Ese momento cuando como iglesia nosotros decimos: Señor, queremos que tu reino se expanda, entendemos que es importante tu obra y de lo que tú nos has dado nosotros te vamos a dar. Eso es uno de los momentos más deleitosos para Dios, mi hermano. Eso que nosotros lo cogemos en poco, que a veces hasta ni estamos atentos a eso. Eso es un momento donde Dios se deleita, cuando nosotros ofrendamos para Él como iglesia. Y finalmente, mire Hebreos 13, 16, cuando nosotros brindamos ayuda y apoyo como iglesia, como un cuerpo, cuando nos volcamos a brindar, a suplir una necesidad, eso también constituye un sacrificio acepto. Y dice allí, Hebreos 13, 16, y de hacer bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando nosotros nos vamos, como nos fuimos por la gracia de Dios, un grupo de padres y jóvenes, y sacamos los niños de un orfanato que no salen de ahí, nos los llevamos al botánico y dieron más carpeta que el diantre. Y hubo que correr atrás de muchachos. Y ahí hay uno que lo cogieron de mula y le dieron hasta con un palo. Camina, arriba de él. Eso dice la Biblia. Cuando nosotros estamos supliendo una necesidad, cuando estamos ayudando al necesitado, eso constituye un sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios se deleita en que su iglesia se convierta en una máquina de hacer bien, sobre todo a los mismos de la iglesia. Cuando hay un hermano en necesidad, cuando hay un hermano en aflicción, y como uno nos volcamos a alentar, a consolar, a ayudar al hermano, eso es un sacrificio acepto. Y esos son los sacrificios que nosotros como sacerdotes estamos llamados a hacer de manera grupal o como congregación. En conclusión, mis hermanos, nosotros tenemos una misión que tiene dos partes. Hoy hemos visto la primera. Nuestra misión, como la vimos hoy, es ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo. ¿Para qué Dios te deja aquí? Para que tú seas un ente que vives toda tu vida para adorarle, pero sobre todo cuando nos reunimos como iglesia. Y Dios nos capacitó para eso, primero mandando al Salvador, que murió por nuestro pecado y resucitó como una piedra viva, poniéndolo como la piedra angular de su iglesia, y luego abrió nuestros ojos para que nosotros viéramos su gloria y viéramos la belleza de Cristo y corriéramos a Él, y al entrar en comunión con Él nos hizo del mismo material que Él, piedras vivas también, para entonces ponernos en un lugar específico en su casa. A mí me llama la atención, usted sabe que cuando hicieron el templo en Jerusalén, cada piedra vino ya como iba. ¿Usted sabía eso? Eso era como los Legos. ¿Usted ha armado Lego alguna vez? Que la 1 va ahí y la 2 va ahí. Así fue que armaron el templo cuando lo armaron. Le mandaron las piedras ya talladas, que ellos nada más tuvieron que armar y pegar. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que si se perdió esta piedra, métele otra. No, ahí va la que va. Mi hermano, eso pasa en la iglesia.
Cuando tú no estás ocupando tu lugar en la iglesia, tú estás dejando un hueco, porque si Dios te puso en esta iglesia, es para que tú ocupes un lugar específico, para que tú te hayas haciendo lo que Él te ha puesto a hacer ahí. Y si tú no lo estás haciendo, tenemos el hoyo por el que se nos mete la brisa y la lluvia y los ladrones. Tú tienes que tapar tu hoyo, porque para eso Dios te puso. Y Dios nos hizo sacerdotes según el orden de Melquisedec y nos santificó en Cristo para que todo lo que hagamos en el poder de su Espíritu sea un acto de adoración a Él. Ahora fíjese que todo esto comienza, por eso que está eso al principio. Usted no ve que yo le di una secuencia y después fue que lo llevé ahí. Pero la palabra comienza, el versículo 4, ¿cuál es la expresión? Porque esa es la más importante, acercándoos a Él. ¿Qué es lo que nos capacita la comunión con Cristo? Tú quieres ser un buen sacerdote de Dios. Tú quieres que verdaderamente todo lo que tú hagas honre a Dios. Tú necesitas cultivar tu vida con Cristo. Tú necesitas cultivar tu comunión con Él. El mismo Señor lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Solamente cuando tú cultivas cada día tu comunión con Cristo, tú vas a ser capacitado para honrar a Dios en todo lo que tú haces, en tu trabajo, en tu casa, como esposa, como padre, en todas las áreas de la vida y para lo que hacemos aquí. Tú no puedes pretender que tú te vas a pasar la semana que no has hecho un devocional, pero después va a venir a tocar un instrumento aquí y Dios se va a glorificar. Y tú vas a honrar a Dios cuando en la semana Dios no está en el mapa. Todo depende de nuestra comunión con el Señor, eso es lo primero. Quiero terminar con una palabra, cualquiera que nos escuche, que no ha conocido a Cristo. Aunque este es un pasaje dirigido principalmente, eminentemente a los creyentes, para hablarnos de nuestra misión y de cómo Dios nos capacitó para esa misión, este es un pasaje muy relevante para ti también, que todavía no has aceptado a Cristo, que todavía no has entrado en esa comunión con Él. Porque tú sabes lo que este pasaje enseña y prueba de que precisamente porque es por medio de Cristo, de que por la unión con Cristo, de que después que entramos en la relación personal con Cristo, que somos capacitados para poder honrar a Dios. Por eso es que fuera de Cristo, nada de lo que tú hagas, ninguno de los actos religiosos, ninguno de los sacrificios humanos que tú hagas, tiene valor alguno delante de Dios. Y mire que para esta fecha mucha gente hace eso. Estamos en Semana Santa, ahorita usted va a ver, bueno, ya empezaron los Via Crucis, y la gente haciendo caminata y cargando cruces y gente hasta que se crucifica hay en estos días, gente apretada, señores, que se crucifica porque ellos juran que están agradando a Dios, cuando la Biblia dice todo comienza acercándote a Cristo. Sin Cristo nada de lo que tú hagas va a honrar a Dios, todo es de balde. Todos los sacrificios, todos los esfuerzos, todos los actos religiosos que tú puedas hacer no tienen valor sin Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos espiritualmente muertos y un muerto no puede honrar a un Dios vivo. Hermano, pasa que cada vez que vamos y le presentamos algo que creemos que es bueno, le caen los gusanitos. Yo no sé, usted llegó a ver la película Men in Black. Hay un momento donde el cucaracho, el que era un cucaracho, ¿usted se acuerda? Que coge el cuerpo del otro, del loco que era esposo de una tipa, y él se pone el cuerpo, pero es un cucaracho, él es un hombre insecto, un hombre cucaracha. Y él se hace pasar por un mesero porque quería matar a otro, y él va y lleva el plato, y cuando lleva el plato, como él lo que tiene cucaracha, él lleva un plato muy rico y muy suculento, pero cuando lo puso así, de la manga le salieron cucarachitas y le cayeron al plato. Si le pareció grosero, así mismo es como Dios ve lo que le quiere presentar el que está muerto en su delito y pecado. Tú vas y le llevas algo que tú crees que es muy bueno, mira lo que yo hice por Dios, pero cuando lo pusiste le cayeron los gusanos. Solo en Cristo somos capacitados para agradar a Dios. Vamos a orar. Padre.